Hola, muy buenos días a todos. Sean muy bienvenidos a esta segunda parte de nuestro webcast Introducción a la Evaluación de Impacto. Me gustaría que me confirmen sonido, por favor. Gracias, Carlos. ¿Todo bien? Bueno, perfecto. Listo. Entonces, ¿todos a bordo? ¿Iniciamos? Bueno, entonces, una vez más, muchísimas gracias a todos ustedes, a quienes participan en estos webcasts, a quienes vienen ya del webcast de la semana pasada, que como observábamos, era pues la primera parte, que era toda la introducción a la inferencia, al concepto de causalidad, ¿no es cierto? Al concepto de inferencia causal. Veíamos que incluso así yo tenga toda la población, cuando tengo acceso a una población, no es necesario que yo haga ejercicios de inferencia estadística. Recordemos, inferencia es simplemente extrapolar las conclusiones que sacamos de una muestra hacia una población. Entonces, probablemente cuando tenemos una población no tengamos que hacer tipo de inferencia, pero probablemente sí siga habiendo espacio en torno a la inferencia o a las suposiciones que podamos realizar en torno al proceso que genera algún tipo de evento, o al proceso que genera los datos dentro de dicha población. Listo, para eso veíamos un ejemplito de un libro de Ulrich, que era Titanic. Es un poco, digamos, es bastante simpático el ejemplo, porque pues es tomando, digamos, la población ficticia de los que iban en el Titanic, allá en la película con el DiCaprio y todos estos personajes, ¿sí? Veíamos, lo que queríamos evaluar era cuál era la probabilidad de supervivencia, ¿sí? Dependiendo de cuál era digamos, el grado, la categoría del tiquete que yo había comprado para viajar en el barco, ¿no es cierto? Entonces veíamos que eso lo podíamos lograr en la medida que tuviéramos grupos comparables. En este caso, en ese ejemplo, vimos como grupo comparable al de hombres, ¿no es cierto? Hombres jóvenes. Bueno, entonces prosigamos acá con nuestra temática. Voy a compartir aquí la pantalla. Y miremos. Aquí está. Bueno. Bueno, muy bien. Como siempre, como acostumbro a decirlo, aquí voy a poner unos cuadros que es para mirar los participantes, para ver sus comentarios, el chat. Ya saben, en la medida, porfa, que me puedan hacer sus preguntas a través del chat y nuevas preguntas y respuestas, es mucho mejor, es mucho más fácil de ver. Y también, como es habitual, en la medida que ustedes deseen información adicional, esto es que no avanza, perdón, esto se trancó acá, ya. En la medida que ustedes necesitan información adicional, que quieran acceder a las presentaciones de estos cursos cortos online, que quieran tener las bases de datos, pues simplemente me escriben un email a julian.melendez@software-shop.com, ¿vale? Entonces, julian.melendez@software-shop.com, como es habitual, pueden ahí manifestarme cualquier cosa. Preguntas, inquietudes, solicitudes sobre software, sobre temas, sobre la temática vista, ¿sí? Sobre temas incluso que hayamos visto, sobre temas que ustedes quisieran que pudiéramos llegar a ver. Bueno, ustedes saben que el brindarles mi mail es multipropósito. Bueno, entonces volvamos acá a nuestra primera página y arrancamos con lo siguiente. Entonces va a ser un poquito, como les decía, esto es introductorio, la evaluación de impacto es un tema bastante amplio. Técnica, en términos de técnicas estadísticas y matemáticas, es bastante demandante de las herramientas utilizadas. Aquí, digamos, va a ser un poco más bien de lectura. Como les comentaba en la clase anterior, lo que quiero darles es por lo menos
una introducción, un dar a conocer de las herramientas principales, ¿sí? Las herramientas principales. Vamos a iniciar con unos ejercicios suaves, muchos de ustedes ya lo conocen, ¿sí? Y vamos a terminar haciendo pues una aplicación de diferencias en diferencias que es un poco, digamos, de las conceptualmente de lo más intuitivo entender pues con lo que hemos venido revisando en todos estos webcasts. No solo el de la clase pasada, sino digamos con toda la serie de webcasts que hemos venido viendo. ¿Qué queda pendiente? Digamos, son cosas que se observan pues en cursos, ¿no? Normalmente pues ya para poder mirar un poco más de detalle en evaluación de impacto, eso pues ya nos toca revisarlo a través de cursos, ¿no? Cursos virtuales o presenciales como lo hacemos. Entonces, ¿qué no vamos a quedar, qué vamos a quedar debiendo, digamos acá? Eh, el cuándo, ¿no? Cuándo realmente podemos utilizar alguna técnica, ¿sí? Cuáles son, digamos, las condiciones que deben cumplirse para aplicar una técnica en particular. En regresión discontinua, por ejemplo, pues no vamos a hablar de lo que es la discontinuidad precisa y la difusa, ¿no es cierto? La Sharp y la Fuzzy. No vamos a hablar de las limitaciones e interpretaciones de cada una de las herramientas, ¿sí? Y pues por supuesto pues no vamos a poder mirar la implementación, no vamos a poder ver ejercicios, ¿vale? Entonces vamos a mirar, como les digo, es una parte introductoria, digamos un poco, digamos, de la intuición de cada una de ellas. Bueno, entonces arranquemos con la evaluación de impacto. Cuando habitualmente los administradores de los programas se concentran en medir los insumos y los productos inmediatos del programa, normalmente, ¿qué es lo que uno mira? Es toda la parte, digamos, asociada a un proyecto, ¿no es cierto? A los parámetros de un proyecto, los ingresos y los egresos, ¿no es cierto? El dinero, los costos, la infraestructura, la papelería, la promoción, ¿m? Pero muchas veces eso queda, digamos, queda cojo o queda la falencia o queda el faltante de que realmente toca saber si ese proyecto, que probablemente, ¿sí? Financiera, digamos, a la luz digamos, de una evaluación financiera, podría llegar a ser viable, en términos de lo que buscamos, quisiéramos saber si se logró alcanzar el objetivo. Es decir, el programa que montamos, ¿sí? Si bien fue, digamos, financieramente viable, ¿sí? Logró con el objetivo alcanzado. Incluso si financieramente no fue viable, mirar si en términos de lo que se quería, pues logró el objetivo, ¿no es cierto? Bueno. La evaluación de impacto evalúa los cambios en el bienestar de las personas que pueden atribuirse a un proyecto, programa o política en particular. El principal desafío para llevar a cabo evaluaciones eficaces de impacto es identificar la relación causal entre el programa o la política y los resultados de interés. Es por eso que la sesión anterior la dedicamos únicamente a dar inferencia causal. ¿Se acuerdan que les decía que era una parte clave? Pónganle mucha atención a la siguiente viñeta. Para estimar el efecto causal o el impacto en un programa sobre los resultados, independientemente del método elegido, debe estimar el denominado contrafactual, es decir, cuál habría sido el resultado para los participantes en el programa si no hubieran participado en él. Entonces, sin ver la diapositiva, ¿qué es un contrafactual? ¿Qué es el contrafactual entonces? Bueno, un grupo de comparación. ¿Y qué características tiene ese grupo de control? Esa situación hipotética como tú la mencionas, Patricia. Bueno, Nancy dio una palabra clave, ¿no es cierto? Todo lo que han dicho es cierto, lo que has dicho está bien, Patricio, lo que has dicho Marisol está bien, pero Nancy dijo una parte que es, perfecto, que este no es un grupo de control cualquiera, ¿no es cierto? Y por eso voy a acuñar eso que tú dijiste, Patricio, de una situación hipotética. Porque el contrafactual no solo es el grupo de control, sino que lo que nosotros asumimos en el contrafactual es que ese grupo de control es una persona, un elemento, unos individuos, una empresa, un agente, una entidad que es exactamente igual a la que, no está, a la que está teniendo el tratamiento. Es decir, el control no es una persona y el tratamiento es otra persona a la cual se le está aplicando el programa. El contrafactual es el control que debería ser la misma persona a la que se le aplica el programa. ¿En la vida real eso puede ocurrir?
conceptualmente eso puede ocurrir, bajo ninguna circunstancia, ¿no es cierto? Yo puedo estar en una situación o en otra, pero yo no puedo desligarme, yo no puedo desdoblarme y estar presente en dos situaciones, ¿no es cierto? Bueno, entonces, devolvámonos y vamos a ver que por eso lo crítico, digamos, un elemento crítico a la hora de hacer evaluación de impacto va a ser la identificación del contrafactual. La pregunta fundamental de la evaluación de impacto es, ¿cuál es el impacto o el efecto causal de un programa sobre un resultado de interés? Entonces, dos palabras claves, causalidad y contrafactual. La decisión de evaluar. ¿Por qué evaluar? ¿Será que todos los programas son susceptibles de ser evaluados? O más allá de ser susceptibles, independientemente que sean susceptibles de ser evaluados, ¿vale la pena evaluar todos los programas? Entonces, siempre hay unas preguntas que guían esto. Entonces, ¿qué está en juego en este programa? El programa requerirá una parte importante de presupuesto disponible, el programa afectará a un gran número de personas, ¿qué nivel de impacto tendrá el programa? ¿Existe evidencia de un país similar con circunstancias similares? Etcétera, etcétera, etcétera. Me voy a volver un poquito al final solo para mostrarles. De todas maneras, todo esto está fundamentado. Todas estas cosas que yo miro, aquí referencio pues alguna bibliografía importante. Un libro que les recomiendo, que digamos es un poco a la que he recurrido para toda la parte introductoria, es este libro de Herler, Impact Evaluation in Practice. Es un libro muy chévere, y lo mejor de todo es que lo pueden bajar gratuitamente de internet, de la página del Banco Mundial. El de Impact Evaluation in Practice, ahí pueden entender de manera bastante intuitiva todas las características, limitaciones, formas de uso de, de la evaluación de impacto. ¿Listo? En ese libro me fundamentan varias cosas, bueno, y en los otros que están aquí referenciados. En ese libro del Banco Mundial no sale toda la parte implementativa, entonces, digamos, en los otros pueden mirar, digamos, ejercicios y partes de implementación. Bueno, para justificar la movilización de recursos técnicos y financieros necesarios para una evaluación de impacto de gran calidad, el programa a evaluar debe ser innovador, replicable, estratégicamente pertinente, no comprobado, influyente. Bueno, hagamos un ejercicio. Quienes han seguido nuestros webcasts, seguramente este ejercicio ya es un muy viejo conocido, pero realmente me gusta mostrarlo, ¿no? Podríamos cambiar otras variables, poner otros ejemplos, pero me gusta porque da un poco la intuición de evaluación de política. ¿Listo? De evaluación de política. Entonces, muchos de ustedes, estoy seguro, ya lo tendrán. Quienes no, pues, digamos, estas bases nos servirán para este año, para todos nuestros webcasts del próximo año nos van a servir. Entonces, adivinen, voy a buscar, a ver, si algunos ya me conocen, ¿qué bases de datos voy a buscar aquí en Google? ¿Las bases de datos de quién? Ah, sí señora, tienes toda la razón, Zoila. Entonces, Woolrich, ¿no es cierto? Woolrich. Este libro es muy bueno, dataset, pero como acostumbro decir, particularmente lo utilizo, es porque tiene unas muy buenas bases de datos. Entonces, pongamos, por ejemplo, en Google, en el buscador que ustedes quieran, Woolrich Datasets. Vamos a este link, a este vínculo que dice Cengage, ¿listo? Es que es la editorial del libro. Y bajemos, ustedes ven aquí salen en News, en Excel, Gretel, Minitab, en Stata. Bajemos las de Stata, ¿listo? Entonces, si ustedes van a bajar un archivo en zip, entonces abrámoslo y vamos a abrir algunos archivos. Bueno, ¿sale y vale? Me dicen por favor cuando tengan sus archivos. ¿Listos? Entonces vamos a Google, por ejemplo, Woolrich Datasets, vamos al link que dice Cengage. No he dicho todavía no cuál, Nancy, pero Wage 1, el viejo y conocido Wage 1. ¿Listo? No nos vamos a detener a mirarlo mucho, pero lo vamos a revisar. Bueno, va a ser un repasón muy rápido ahí con eso. Entonces, Woolrich Datasets, bajemos los archivos de Stata. Ahí van pues muchísimos archivos, muchísimas bases. Continuamos. Bueno, entonces,
En este viejo y conocido ejercicio, ¿qué es lo que evaluamos? Cuando nosotros miramos esas bases, digamos, en esa base wage 1, en esa base wage, es una base donde están algunos atributos para algunas personas, ¿no es cierto? Hombres, mujeres, entonces hay varios atributos, si ustedes observan, entonces podemos ir acá a datos, hacemos aquí en wage 1, en Stata, va a mirar aquí una cuestión, es decir, voy a agrandar esto un poquitín. Entonces, si ustedes ven, aquí hay varios atributos, son las variables, digamos, que tienen que ver con el salario, la educación, la experiencia, permanencia, todo eso, ¿sí? Y de todos los atributos, entonces quisiéramos mirar cuál es el impacto, por ejemplo, cuál es el impacto de ser mujer, ¿sí? sobre el salario asignado, sobre el salario devengado, mejor aún, ¿cierto? Entonces veíamos, esto se acuerdan, esto era un poco también análisis de varianza, lo que observábamos que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, salario en función de ser mujer o no ser mujer, lo que estamos viendo es si la diferencia, realmente lo que estamos viendo es una diferencia entre interceptos, es si esa diferencia es significativa o no es significativa, ¿no es cierto? Entonces, recuerden que en ejercicios como este, yo lo que puedo mirar es esto. Voy a, por ejemplo, aquí poner tabstat. Acuérdense una forma rápida de mirar tabla resumen. Voy a poner salario, ¿no es cierto? Yo lo que quisiera mirar es salario. Y voy a poner aquí, agrúpelo por mujer y muéstreme el No, salario Vanessa, que promedio. me prestó. ¿Listo? Felipe, ¿tienes el micrófono abierto? ¿Listo? Bueno, wage, entonces, female, pongámoslo aquí, submit, ok. Entonces, vamos a mirar. Entonces, en promedio, los hombres ganan $7, en promedio las mujeres ganan 4.58. ¿Qué hemos dicho? ¿Existe diferencia salarial entre lo que ganan los hombres y las mujeres? ¿Sí o no? La respuesta es sí, ¿no es cierto? Sin lugar a dudas. 7 es distinto de 4.58, entonces existe diferencia salarial. Ahora, lo que queremos saber es, estadísticamente, poblacionalmente, ¿existe diferencia entre uno y otro? Dime, José. ¿Existe diferencia? Entonces, nosotros cuando hacemos una regresión sencilla, lo que vamos a llegar es a esto y mirar si esta diferencia es estadísticamente o no. Hacemos una prueba de T, ¿no es cierto? Entonces, muy rápido acá sería hacer algo así, ¿no es cierto? Email. Aquí miramos la T y nos diría, esta diferencia es estadísticamente significativa, ¿no es cierto? Bueno, la pregunta que quiero hacerles es, acabo de decir, esto es una forma de evaluar alguna política, ¿sí? Una política, y quiero mirar el impacto que tiene ser mujer sobre el salario de vengado. La pregunta que quiero hacerles es, ¿realmente este ejercicio constituye un ejercicio de evaluación de impacto? ¿Sí o no? ¿Por qué no, Patricia? ¿Por qué no, Milagros? Bueno, ese es un punto importante. Causalidad, ¿no es cierto? Pero digamos, Patricio, ¿qué pasaría? Mira, yo aquí tengo suficiente información, ¿sí? Mira, como para poder hacer un modelo bastante robusto en términos de especificación, ¿no es cierto? Podría poner muchos controles. Tengo educación, experiencia, permanencia, raza, estado civil, número de personas dependientes, lugar donde vive, de sector en el que trabaja. ¿Mm? La respuesta va por ahí, por lo que dice Zoila, ¿no es cierto? ¿Listos? Patricio, muy bien eso. Y pongámoslo entonces en nuestras convenciones. Eso que tú dices del grupo de comparación debe ser comparable, eso que tú dices no tenemos el control. Entonces, ¿qué es realmente lo que nos está faltando acá para poder hablar de evaluación de impacto? Uno, tienes toda la razón, poder establecer causalidad, pero podemos tener elementos como para poder tener un modelo robusto. El contrafactual, ¿no es cierto? Exacto. Aquí no hay un contrafactual. Aquí no tenemos definido, no tenemos un contrafactual. Bueno, aquí José hace una pregunta que dice, ¿qué diferencia existe entre la regresión discriminante, la regresión multivariante e impacto? ¿Se utilizan los mismos estimadores del p-value? Digamos que
conceptualmente las cosas son distintas, ¿no es cierto? Cuando nosotros hacemos lo que es los métodos discriminantes, son unos métodos, ¿sí?, que utilizan, digamos, que sí tienen presente el concepto de variable dependiente e independiente, ¿sí? Debes tener algún tipo, digamos, de teoría o de noción en torno a cómo se comportan las variables una respecto a otra, pero en general esa es una técnica que hace parte de los métodos estadísticos multivariantes y que sirve para clasificar. Realmente es una técnica diseñada para clasificar. Normalmente, típicamente tú no vas a utilizar los modelos discriminantes para mirar contrafactuales, ¿sí?, para evaluar contrafactuales, para evaluar impactos. Lo vas a utilizar es para clasificar, ¿listos? Clasificar en grupos. Podría ser un grupo sí o no, algo como lo que uno lograría con modelos binarios. Claro, con el discriminante tú puedes tener muchas más categorías. Pues la regresión multivariante, pues es simplemente la regresión múltiple, ¿no es cierto? Varias regresoras independientes. Y el impacto, lo que te decía, pues realmente es la definición de un problema, ¿sí?, de un problema cuando tú quieres mirar si se cumple algún objetivo o no, y debe cumplirse que exista causalidad y que tengas algún contrafactual. Los p-values, recordemos que en estadística son de utilización generalizada para cualquier prueba de hipótesis que yo pueda hacer. ¿Vale? No sé si te contesté, José. Bueno, vale. Entonces aquí está el mismo ejercicio, eso ya lo hemos hecho. No lo vamos a revisar. Aquí habría un ejercicio interesante que podrían hacerlo en casa, ¿sí?, revisarlo, que es, digamos, este ejercicio, digamos, sobre cuál es el impacto de ser atleta o no, digamos, dentro del desempeño que uno tenga en la universidad, ¿no es cierto? Entonces, digamos, esa base también es de Woolrich, ahí está el ejercicio, este ejercicio es del libro de Woolrich. Bueno, volvamos entonces ahora a nuestro tema de impacto. Entonces ya sabemos que el ejercicio anterior, recuerden que no todo lo que diga evaluación de impacto, ¿sí?, no todo lo que diga evaluación de impacto, o mejor aún, organizo mis ideas. No porque algo llegue el rótulo de evaluación de impacto constituye un ejercicio de evaluación de impacto. ¿Listos? Entonces, acuérdense, uno puede rotular las cosas de la manera que uno quiera, ¿no es cierto? Por conveniencia, por tecnicismo, porque las cosas realmente son así. Nosotros ya sabemos que cuando hablamos de evaluación de impacto, tiene que cumplirse dos cosas, dos elementos importantes. Bueno, entonces la pregunta básica en la evaluación de impacto, hemos dicho, es mirar si se cumple algún objetivo, que a la luz de lo que hemos visto es mirar si hay cambios, ¿sí?, si hay cambios notables, si hay cambios significativos entre el grupo de control, o sea, nuestro grupo de control y el grupo tratado, ¿cierto? Bueno, ¿a qué te refieres con la diferencia entre output y outcomes, Patricio, porfis? Si me guías un poco. Bueno, entonces mira, ¿cuál es el impacto de facto y resultados intermedios a output? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, los outputs, digamos, los resultados intermedios sería, digamos, la obtención de los estimadores, por ejemplo. Entonces, digamos, la estimación, digamos, esto sería un output, por ejemplo, obtener esto, si te entiendo bien, por ejemplo, entender los coeficientes, los errores estándares, y el outcome sería entonces ya, digamos, la utilización de la ecuación como para mirar cuál sería, digamos, un salario. Ah, bueno. Listo, bueno, mira, pues yo no tenía ese lenguaje. Entonces, de acuerdo, digamos, lo que decía Patricio, esto lo denominamos los outcomes, los outputs, perdón, es decir, las salidas intermedias, lo que son los cálculos de los estadísticos. ¿Sí? Y en la medida que tengamos esta ecuación y ya lo utilicemos para tener, digamos, por ejemplo, algún valor puntual sobre el salario, es lo que conocemos como el outcome. Bueno, entonces, si ustedes ven entonces cómo definimos eso, entonces definimos como, digamos, el alfa, que es el impacto causal, ¿sí? Tenemos el resultado, ¿sí? Entonces miraríamos que la diferencia sería entre tener, digamos, el individuo con el programa, ¿sí? Entonces, el resultado del individuo con el programa menos
resultado del individuo sin el programa, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, Julián Meléndez, antes de ir al colegio, ¿sí? En términos, digamos, de su desempeño en una prueba de, de estado, ¿no es cierto? Una prueba en un ICFES que llamamos aquí en Colombia, hoy creo que la prueba saber, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería, digamos, haber recibido, digamos, educación, ¿sí? Y no haber recibido educación, ¿no es cierto? Podríamos poner, pues, muchísimos ejemplos en torno a eso. Entonces, sobre los contrafactuales, ¿qué podemos decir? El contrafactual es una estimación sobre una estimación de cuál habría sido el resultado Y para un participante del programa en ausencia del programa P. Problema, ya lo hemos dicho, es imposible medir a la misma persona en dos situaciones diferentes en el mismo momento. No nos podemos desdoblar, ¿no es cierto? Bueno. Para la estimación del contrafactual se recurre a grupos de comparación denominados también grupos de control. La identificación de los grupos de comparación es el punto clave de cualquier evaluación de impacto independientemente del programa que se evalúe. Sin una estimación válida del contrafactual no se puede conocer el impacto de un programa. ¿Será que vale la pena subrayar esto? Sin lugar a dudas, ¿no es cierto? Bueno, si pudiera subrayarlo. Sin lugar a dudas. Ese subrayado me quedó como una frenada de bicicleta, pero bueno, entonces por eso. Lo repito, ¿no es cierto? La identificación de los grupos de comparación es el punto clave de cualquier evaluación de impacto independientemente del programa que se evalúe. Sin una estimación válida del contrafactual no se puede conocer el impacto de un programa. De nada sirve que tengamos dominio, utilicemos las herramientas más sofisticadas, más elaboradas de evaluación de impacto, si nosotros no podemos sustentar el establecimiento de nuestro contrafactual, ¿no es cierto? Bueno. Aunque no existe el clon perfecto, con herramientas estadísticas se pueden definir dos grupos numerosos de personas que sean estadísticamente indistinguibles entre sí. Ahí está la importancia de las herramientas, ¿no es cierto? Al menos tres aspectos deben cumplirse para que el grupo de comparación se considere indistinguible al grupo de tratamiento. Importante, ¿cierto? Uno, ambos grupos deben ser idénticos en ausencia del programa. Dos, los grupos deben reaccionar de la misma manera al programa. Tres, ambos grupos no pueden estar expuestos de manera diferente a otras intervenciones durante el periodo de evaluación. Estos son los elementos que debemos garantizar para poder constituir nuestros grupos de control, ¿no es cierto? Bueno, no solo el grupo de control, el grupo de control, el grupo de tratamiento, ¿no es cierto? Deben cumplir estas tres características para que sean comparables, para que sean indistinguibles, para que podamos hablar de los clones que necesitamos, ¿no es cierto? El tipo de la estimación de impacto, entonces hay dos, la intención de tratar, cuando la fórmula básica de evaluación se aplica a las unidades a las que se ha ofrecido el programa, independientemente de que participen o no en él. La intención de tratar es importante cuando se intenta determinar el impacto promedio de un programa sobre la población al que va focalizado el programa. La otra es el tratamiento de los tratados, ¿no es cierto? Es lo que uno conseguiría en libros, por ejemplo, como eh, el de Woolrich, pero el de Woolrich es el de Datos Panel, digamos, el libro avanzado. Bueno, y en general en bibliografía de evaluación de impacto como el treatment on the treated, ¿no? Treatment on the treated, el tratamiento de los tratados. Cuando la fórmula básica de evaluación se aplica a las unidades a las que se ha ofrecido el programa y que se han beneficiado de él. Bueno, las estimaciones de la intención a tratar y el tratamiento en tratados serán iguales cuando haya pleno cumplimiento del programa, es decir, cuando todas las unidades a las que se ha ofrecido un programa participen en él. Muy importante, las estimaciones falsas del contrafactual. Entonces, las comparaciones antes y después, ¿no es cierto? Compara los resultados de los mismos participantes del programa antes y después de la introducción de un programa. Entonces, hacer una comparación de antes y después no es una situación necesaria y suficiente para hablar de evaluación de impacto, ¿no es cierto? O comparaciones de con y sí, ¿no es cierto? Comparar unidades que deciden inscribirse y unidades que deciden no inscribirse. Detrás de eso hay una cantidad de problemas que nos impedirían llegar a conclusiones sólidas. Por ejemplo, las comparaciones antes y después, ¿cierto? Entonces tenemos aquí una producción de arroz, ¿sí? Entonces podríamos decir, no sé, podríamos aplicar algún tipo de, de promoción, de utilización de maquinaria o de subsidio en los insumos, ¿no es cierto? Entonces, con insumos o sin insumos, ¿sí? Con insumos y sin insumos. ¿Será que qué condición debería cumplirse para que nosotros podamos hablar de una comparación antes y después?
Entonces estamos hablando de cultivos de arroz. Vemos, antes no había maquinaria, ahora sí hay maquinaria. Lo que vemos es que la producción se incrementó en un 50% después de utilizar de maquinaria. Ah, bueno, claro, Horizon. Entonces tendríamos que garantizar que las condiciones sean las mismas, ¿no es cierto? Obviamente, y es un poco también el concepto de regresión, ¿no es cierto? De control. Claro, si en la otra situación, si justo cuando vimos la maquinaria fue que comenzó a llover y cuando no había maquinaria estábamos en sequía, pues naturalmente iba a haber, eh, iba a haber pues mayor cosecha, ¿no es cierto? En las comparaciones con y sin, existe un elemento que se llama el sesgo de selección, ¿no es cierto? El sesgo de selección se produce cuando las razones por las que una persona participa en un programa se correlacionan con los resultados. Este sesgo se produce normalmente cuando el grupo de comparación no es elegible para el programa o decide no participar en él. Entonces, por ejemplo, sesgo de selección, ¿qué se me ocurre? Hablando otra vez como de academia. Entonces, nosotros queremos mirar, por ejemplo, cuál es el impacto de la distribución gratuita de libros en las bibliotecas, ¿no es cierto? ¿Cuál es la distribución de libros gratuitos en la biblioteca? Y mirar cuál es el impacto en el desempeño académico de los estudiantes universitarios. ¿Sí? Sesgo de selección, entonces, yo debería garantizar que todas las personas tengan acceso a los libros, ¿sí? ¿Cómo puede ser de selección? Pues uno podría pensar que las personas que van a la biblioteca normalmente son las personas más estudiosas, ¿sí? Y quien quiera tener un libro son las personas que se preocupan por aprender, ¿cierto? Entonces probablemente la diferencia entre las personas que tienen libros y las que tienen libros y las que no tienen libros no obedezca al programa de repartido libros gratuitamente, sino que con o sin libros, el grupo que seleccionó los libros, las personas que iban por su libro gratuito les va mejor es porque son personas, digamos, más estudiosas. ¿Listo? Es un poco el concepto de sesgo de selección. Ahí está la importancia de la aleatoriedad. Tienes toda la razón. Entonces, la aleatoriedad. Siempre, digamos, eso es una premisa básica en el análisis estadístico, ¿no es cierto? La aleatoriedad en la selección de las muestras. Bueno. Entonces, una de las primeras herramientas que se utiliza cuando se evalúa evaluación de impacto es la selección aleatoria. Digamos que esta sería la ideal, ¿no es cierto? Esta sería siempre la, la, el ideal de seguir. La asignación aleatoria del tratamiento puede denominarse entonces diseños de controles aleatorias, evaluaciones experimentales, experimentos sociales. ¿Sí? Cuando se asigna aleatoriamente los beneficios de un programa ante una población elegible numerosa, se puede hacer una estimación robusta del contrafactual, lo que se considera la regla de oro de la evaluación de impacto. ¿Sí? Pues hay una cuestión, digamos eso de determinar la aleatoriedad, Nancy, pues también eso se desprende, si revisábamos, ¿se acuerdan para los supuestos del modelo de regresión lineal? Que el primer supuesto por allá era garantizar la aleatoriedad de la muestra, ¿cierto? Si uno no puede garantizar la aleatoriedad de la muestra, pues uno no puede realizar inferencia estadística. Pues realmente, digamos, toda esa aleatoriedad, la forma de determinar la aleatoriedad, eso viene desde la misma selección de la muestra, ¿no es cierto? Eso tendría que ver con el diseño del muestreo, cómo se levantó. Realmente ahorita sí lo confieso, ignoraría si hay alguna técnica estadística para, para, saber, para ya teniendo la base de datos, o sea, tengo una base de datos en mi computador, saber si esa muestra de datos es aleatoria o no. No sé si existe. Pensaría que no, pero pues tengo una alta probabilidad de equivocarme. ¿Sí? Realmente lo que sí te puedo decir a ciencia cierta es que para determinar la aleatoriedad de una muestra, eso viene mucho desde el antes, ¿no es cierto? Desde su construcción, desde el mismo método de selección, método de muestreo. Bueno, la asignación aleatoria ayuda a garantizar que en general los grupos de tratamiento y comparación sean similares en todos los sentidos, tanto en sus características observadas como en las no observadas. Cuando nosotros realizamos selección aleatoria, me da la impresión de que no se necesita la estrategia de identificación. Cuando dices, me da la impresión de que no es que no crees que haya alguna técnica estadística para revisarlo. Yo pensaría que no, Patricio. Sí, yo pensaría que no. Si esto que estás diciendo, yo estoy de acuerdo contigo. Yo no pensaría que exista alguna técnica para saber si la muestra es aleatoria. Pues bien.
Bueno, entonces el muestreo aleatorio, entonces yo debo garantizar dos cosas, la validez interna, la validez externa. La validez interna hace referencia a la evaluación de impacto, la validez externa tiene que hacer referencia hacia el muestreo, ¿cierto? Hacia la generalización. No, pues no lo leo más, que de todas maneras, pues quienes tengan, quienes quieran tener acceso ahí, pues van a tener estas diapositivas, ¿vale? Bueno, en una evaluación de impacto puede producirse estimaciones internamente válidas mediante la asignación aleatoria del tratamiento. Sin embargo, si se realiza una evaluación a partir de una muestra no aleatoria de la población, el impacto estimado puede ser no generalizable al conjunto de unidades elegibles. Inversamente, si en la evaluación se emplea una muestra aleatoria del conjunto de unidades elegibles, pero el tratamiento no es asignado de manera aleatoria, la muestra será representativa, pero el grupo de comparación puede ser no válido. Entonces, un poco esto es la conclusión de que en la selección aleatoria las cosas tienen que ser bidireccionales, ¿no es cierto? Tanto en la selección de la muestra, tanto la selección de la muestra tiene que ser aleatoria, como la asignación del tratamiento, la asignación de la política, la asignación del programa, tiene que ser aleatoria, ¿no es cierto? No basta con que la selección, con que la muestra sea aleatoria y la asignación del programa pues sea, digamos, asignada a discrecionalidad de alguien, ¿sí? O por el contrario, que la asignación sea aleatoria, pero la muestra sea una muestra sesgada, ¿no es cierto? Tiene que ser aleatoriedad por ambos lados. Eso es lo que hace referencia a la validez interna y la validez externa, ¿vale? Otra técnica es la regresión discontinua. Esto es lo que lo que muchos podrán observar en la literatura. También que uno habla, ya les decía, como las discontinuidades, la regresión con discontinuidad precisa, ¿no? La sharp discontinuity, y la discontinuidad difusa, la fuzzy discontinuity. El diseño de revisión discontinua es un método de evaluación de impacto que puede usarse para los programas con índice continuo de elegibilidad y una puntuación límite claramente definida para determinar quién tiene derecho a participar y quién no. Para aplicar el diseño de revisión discontinua debe verificarse dos elementos. El primero, un índice continuo de elegibilidad, entonces el índice de pobreza, puntuación de examen, edad, etcétera, y una puntuación mínima claramente definida, es decir, un umbral, un punto, ¿no es cierto? La revisión discontinua, digamos, podría revisarse en algo así. Tengo algo que es la producción de arroz y las hectáreas de terreno, ¿no es cierto? ¿Cómo generar los dos grupos? ¿Sí? ¿Cómo generar los dos grupos? ¿Cómo seleccionar el contrafactual, digamos, con la revisión discontinua? Lo que voy a hacer es tratar de elegir, si ustedes ven, entre más se alejan, digamos, entre más se aleja cada uno de estos punticos, digamos, cada uno de estos dos grupos, entre más se aleja, significa que mayor es diferencia entre ellos, ¿no es cierto? ¿Cuáles de todos estos, si tengo un grupo que son estos puntos y otro grupo que son estas crucecitas, cuáles serán los elementos que más se parecen entre sí? Los que encuentran las puntas, los que se encuentran por aquí o los que se encuentran en el centro casi que tocándose. En el medio, ¿no es cierto? De hecho, si ustedes observan, habla de discontinuidad porque lo que uno buscaría con esta técnica es que justo coger las personas, perdón, yo aquí en Colombia utilizamos mucho la palabra coger, ¿no? Tomar, ¿no? Tomar, es utilizar todas estas personas, ¿sí? Estas que se cruzan, estas cruces con estos puntos, porque esas personas, esos elementos agentes que se cruzan, que casi que se traslapan, uno pensaría que comparativamente, digamos en términos de características, son grupos muy similares. Que por cosas de la vida, acuérdense que una de las características de regresión discontinua es tener esto, ¿no es cierto? Tener esto. Un punto de corte, ¿no es cierto? Entonces, el índice de pobreza, las áreas sembradas, la edad, algo claro. Entonces, sería algo así como decir, oiga, esta persona tiene 30.5 años, tiene 30.5 años y la otra tenía 29.9. El corte que era 30 años. Entonces, la persona de 29.9 años y la de 30.5 en términos de edad van a ser muy parecidas. Entonces, digamos, de ese punto, de ese umbral, es donde yo voy a seleccionar el contrafactual, bueno, y ya tengo los dos grupos, pues la diferencia entre el criterio que esté evaluando lo que me va a generar el impacto. ¿Vale? Bueno. Otra técnica, utilizar la técnica de pareamiento, esto es lo que se conoce también como el propensity score matching.
Los métodos de pareamiento se basan normalmente en características observadas para construir un grupo de comparación y por lo tanto supone que no hay diferencias no observadas entre los grupos de tratamiento y de comparación que estén asociadas también los resultados de interés. El pareamiento utiliza básicamente técnicas estadísticas complejas para construir un grupo de comparación artificial. Para cada unidad que recibe tratamiento se identifica una unidad o una serie de unidades sin tratamiento, las cuales deben tener características lo más similares posibles a las que recibió el tratamiento. No existen reglas de asignación clara, como de asignación aleatoria o en el índice de elegibilidad, ¿no es cierto?, lo que veíamos en las revisiones discontinuas, que explique por qué algunos hogares están inscritos y otros no. En dicho contexto, los métodos de pareamiento le permitirán identificar mediante las características disponibles en la base de datos a los hogares no inscritos más similares a los hogares inscritos o de tratamiento mediante las características disponibles en sus bases de datos. En resumen, el impacto del programa se estima comparando los resultados promedio de un grupo de tratamiento inscrito con el resultado promedio de un subgrupo de unidades estadísticamente correspondientes y el pareamiento se basa en las características observadas en los datos disponibles. Para la revisión, entonces, preguntas, Patricio. Para la revisión discontinua es siempre necesario el control, podría servir la intensidad del tratamiento. Pues realmente acuérdate que guíate siempre por las dos preguntas, Patricio, ¿cierto? Acuérdate que decíamos en la evaluación de impacto, independientemente de la técnica que utilice, yo debo tener la posibilidad de establecer la causalidad, ¿no es cierto? Y poder, sobre todo, establecer el contrafactual, ¿no es cierto? O sea, yo debo tener el grupo, yo debo tener el control. Precisamente la intensidad, pues digamos, la intensidad del tratamiento sería el elemento, digamos, el elemento, digamos, intermedio para mirar el cambio de los resultados. ¿No es cierto? Acuérdate, la intensidad del tratamiento tú lo mirarías sobre el control, ¿sí? ¿Sí? Y mucho sobre el control y sobre el tratado, ¿no es cierto? El control, digamos, solo son los beneficiarios. ¿Cómo decía? Recibe un apoyo. Ah, sí. Bueno, sí, digamos, pues, mira que esto sería, está como tú lo planteas, sería entonces como ponerlo uno y 3, entonces sería así como decir como lo mismo y 0 y 2, ¿no es cierto? Mira que termina siendo la diferencia, ¿no es cierto? Pero lo importante es que lo importante es que tengas establecido el contrafactual. Bueno, esto muy, muy rápido, Nancy, pues para no detenernos en esto. Tú preguntas cuál es la diferencia de causalidad y correlación. Pues digamos lo primero que uno lee en cualquier libro de estadística, ¿no es cierto? Que siempre es importante tener en cuenta es que la correlación no implica causalidad, ¿no es cierto? La causalidad implica correlación, la correlación implica causalidad. Acuérdate, correlación tiene que ver, correlación es una medida de asociación y eso tiene que ver con, digamos, como el parecido en términos, digamos, de comportamiento que existe entre dos variables. Pero no existe ninguna jerarquía, no existe dependencia ni independencia. Cuando hablamos de causalidad, nosotros hablamos de relación entre variables y cuando hablamos de relación entre variables estamos hablando de que una depende de otra. Ahora, para poder establecer causalidad, bueno, eso es todo un proceso, ¿sí? Todo un proceso donde tú debes garantizar que no estás omitiendo nada importante dentro de las variables independientes para explicar una variable dependiente. En la correlación tú solo tienes, ¿qué tan parecidas son? Dos variables, dos y solo dos. Bueno, bueno. Otra técnica es la de variables instrumentales. Entonces, acuérdense, las variables instrumentales se utilizan para estimar el impacto causal de un programa cuando la participación este está determinada parcialmente por las características de los posibles beneficiarios. Una variable instrumental debe contar con dos características para poder considerarse válida. Eso lo veíamos en algún momento cuando veíamos regresiones dietápicas, ¿no es cierto? Debe estar correlacionada con la participación del programa, no puede estar correlacionada con los resultados Y aparte de mediante su participación en el programa o con variables no observables. Bueno, el método de variables instrumentales permite endogeneidad de la asignación para la participación o la asignación del programa o en ambos a través de las variables instrumentales con datos de panel puede permitirse sesgos de selección debido a variaciones en el tiempo. Bueno, entonces aquí es un resumen también, digamos, de algunas cosas que hemos visto. Entonces, características de las variables instrumentales. Entonces, uno, tiene que tener correlación con la variable dependiente, ¿sí? Pero tiene que ser independiente de las regresoras dentro del modelo, ¿cierto? Acuérdense que con datos panel decimos podemos tener sesgos de selección siempre y cuando
dice debido a variaciones en el tiempo. Acuérdense que con métodos de datos panel, por ejemplo, con los métodos de efectos fijos, yo lo que hago es eliminar todas las variables que son invariantes en el tiempo, ¿no es cierto? Bueno, los instrumentos deben seleccionarse cuidadosamente porque instrumentos débiles pueden acentuar el sesgo obtenido por mínimos cuadrados ordinarios si se incumplen las características de variables instrumentales. Ahora, diferencias en diferencias. Bueno, el método de diferencia en diferencias estima el contrafactual del cambio en el resultado para el grupo de tratamiento, calculando el cambio de resultado para el grupo de comparación. Este método nos permite tener en cuenta cualquier diferencia constante en el tiempo entre los grupos de tratamiento y comparación. Para que el método de diferencia en diferencia sea válido, el grupo de comparación debe representar el cambio de los resultados que habría experimentado el grupo de tratamiento en ausencia del programa. Ya lo veíamos, por ejemplo, con el arroz y el cultivo, ¿no es cierto? De lo que veíamos. Incrementó en la producción de arroz después del programa de subsidiar maquinaria, subsidiar tractores. Entonces, el impacto, el impacto fue positivo de haber regalado tractores. Pues demuéstreme que las condiciones en las que estaba el grupo original son las mismas del grupo que recibió el tratamiento, ¿no? El que recibió los tractores. Para aplicar diferencias diferentes solo hace falta también los resultados del grupo que recibe el programa, el grupo de tratamiento y el grupo que no lo recibe, el grupo de comparación, antes y después del programa. Este método no requiere que especifiquen las reglas para asignación de tratamiento. Bueno, aquí no tenemos que asignar el tratamiento, simplemente evaluamos el antes y el después, ¿no es cierto? Bueno, entonces aquí está un poco, digamos, la parte gráfica y este cuadrito que vamos a revisar con el siguiente ejemplo, pues para cerrar este webcast, ¿no es cierto? Yo sé que quedan muchas cosas por mirar, pero yo también pues, sé que ustedes entienden que pues ni más faltaba que uno pudiera mirar en 2 horas todo el tema de evaluación de impacto, ¿no es cierto? Pero espero que, digamos, lo que hayamos ido viendo, por lo menos nos dé algunas luces para ya entender algún tipo, digamos, de literatura o por lo menos ya tener algún tipo, digamos, de base para entrar a algún tipo de curso ya especializado en evaluación de impacto. Bueno, bueno, entonces les propongo que cerremos nuestra lección con el siguiente ejercicio. Abran por favor la base de datos de Woolrich que se llama kielmc.dta, por favor. kielmc.dta. Claro, Hernán, yo les comparto todo el material. En la medida que esté a mi alcance, les soluciono todas las preguntas que tengan. Pues si de pronto son muy técnicas, pues me tocará pedir ayuda de alguno de nuestros instructores o algo. Las bases de datos, Albert, Carl, las puedes sacar decíamos, puedes entrar aquí a Google, por ejemplo, Woolrich Datasets, y entra este link que dice Woolrich Datasets, Cengage. ¿Listos? Cengage. Entonces, Woolrich Datasets, Cengage, y acá bajas los de Stata. Ahí están todos esos archivos que estamos utilizando. Bueno, entonces ya saben, julian.melendez@software-shop.com. Aquí me pueden solicitar las cosas. julian.melendez@software-shop.com. Y vamos al siguiente ejercicio. Este es un ejercicio típico de evaluación de impacto. ¿Listos? ¿Qué queremos mirar? ¿Qué propone el ejercicio? El ejercicio dice, ¿cuál es el efecto sobre el precio de unas viviendas? El precio de las viviendas que están cercanas a un incinerador de basura. ¿Listos? Entonces, queremos mirar. Entonces, ¿cuál es un poco el contexto? Resulta, imagínense un sitio, algún sitio en su ciudad, donde hay algunas casas. Digamos, hay un punto, imagínense algo así. Voy a dibujar acá, digamos, tenemos algo así. Digamos que este es un área metropolitana. Ubiquemos un punto aquí en el centro, ¿sí? Un puntico acá en el centro. Ay, se me perdió esto. Tenemos esto acá.
Tenemos, digamos, aquí un punto en el centro. Y digamos que por aquí hay casas, 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 casas. Por acá hay más casas, ¿sí? Y por acá, digamos, hay más casas, ¿sí? Queremos saber, resulta que en este sector van a ubicar un incinerador. Van a ubicar un incinerador. Digamos que el incinerador lo van a colocar aquí en el centro. Queremos saber si las casas, ¿sí? Quisiéramos saber si las casas que están aquí más cerca del incinerador se desvalorizaron, ¿sí? Perdieron valor en el momento que se colocó el incinerador, ¿sí? Entonces, otra forma de hacer la misma pregunta. ¿Será que haber colocado el incinerador en este punto hizo que las casas que estaban aquí cerca costaran menos? ¿Menos que qué? ¿Menos que las casas que están más alejadas? Esa sería la pregunta, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿cómo podríamos mirar esto? Nos toca, o ¿qué podemos hacer esto a través de diferencias e indiferencias? ¿Qué es lo que tendríamos que revisar? Si describí de manera clara cuál es el problema, ¿qué es lo que quisiéramos medir? Exacto, ¿no? Entonces, lo que queremos saber es cuál es el precio de las casas antes y después del incinerador, ¿no es cierto? Pero entonces, más allá de eso, entonces, queremos mirar, primero, si existía, si entre las casas que quedaban cerca del incinerador cuando no existía, ¿sí? Cuando no existía, ¿sí? Pero las casas que quedaban cerca de ese punto donde iban a conectar el incinerador y las que están más alejadas, uno, si existe diferencia en el precio de esas casas, ¿sí? Dos, si esa diferencia en precio era significativa. Y tres, si la diferencia, entonces lo que tendríamos que mirar es que una vez pusieron el incinerador, si esa diferencia que existía entre los precios, ¿sí? Se incrementó o no se incrementó, ¿no es cierto? Bueno, entonces, aquí nuestra base, vamos a abrir acá, entonces, nuestra base Kiel, vamos a abrir aquí Kiel, MC, ahí está. Entonces tenemos 2 años, el 78 y el 81, ¿sí? 78 y el 81. Entonces digamos que el incinerador lo pusieron, pongamos en el 79, en el 80, ¿no? Y vamos a ver entonces qué pasa. Entonces, vamos a mirar, vamos a mirar lo siguiente. Si ustedes observan el precio de las casas, aquí dice, vamos a utilizar esta variable que se llama R-Price, que es el valor en precios constantes. Importante, ¿no es cierto? Muy importante cuando vamos a hacer comparaciones en términos monetarios entre distintos años, ¿no es cierto? Porque probablemente podríamos decir que las casas se desvalorizaron y resulta que eso obedeció fue un problema de pérdida de poder adquisitivo del dinero, ¿no es cierto? Entonces vamos a utilizar precios reales, del 78 al 81. Entonces vamos a utilizar acá simplemente, vamos a utilizar entonces el precio de las viviendas y vamos a utilizar un atributo que se llama aquí está, near inc, ¿no es cierto? Near inc es una variable dummy que va a ser 1 si la casa estaba cerca del punto donde se iba a colocar el incinerador, 0 si estaba lejos. Entonces, si ustedes ven aquí 1 es que quedará menos de 15.840 pies. Entonces vamos a hacer una regresión sencillita en Stata. Rprice en función, que vamos a poner reg, Rprice en función de estar cerca o lejos del incinerador. Pregunta, ¿es significativa la diferencia en el precio de las viviendas, ¿sí? Entre estar cerca o lejos? Sí, ¿no es cierto? Vean que aquí, esta es una aproximación bastante burda, porque adicionalmente aquí estamos mezclando la información de 2 años, ¿no es cierto? Pero en principio lo que me diría, oiga, sí, entonces primero, sí hay diferencias, ¿no es cierto? Sí hay diferencias. Bueno, ahora, vamos a mirar entonces si existen diferencias entre los años, ¿no es cierto? Entonces lo que deberíamos mirarlo es para el año 81 y para el año 78. ¿De acuerdo? Para el año 78 y para el año 81. Entonces vamos a hacer la misma regresión, ¿sí? En función
Ustedes ven acá hay una dummy que se llama Y81 y que me dice, entonces, Y81, entonces 1, si el precio es para 1981, 0, si es del 78, ¿no es cierto? Entonces vamos a mirar entonces el año, estar cerca o no estar cerca, y la interacción entre estar cerca y el año. O sea, vamos a mirar todas las posibles posibilidades en torno a cercanía y año. ¿Listos? Entonces vamos a poner, entonces la regresión, la vamos a ver nuevamente entre price, Y81, near inc, y vamos a poner aquí Y81, n ring. ¿Listos? De interacción entre la DOMI 80, entre la DOMI de año y la DOMI de distancia. ¿Vale? ¿Perfecto? Bueno, bueno, ese es un buen punto. Entonces, la interacción no es significativa, ¿no es cierto? Entonces, el año es significativo, la cercanía es significativa, la interacción entre año y cercanía no es significativa. ¿Qué necesitamos evaluar? La cercanía. Eso es lo que queremos evaluar, ¿no es cierto? Las casas más cercanas al sitio donde está el incinerador, ¿se desvalorizaron, sí o no? Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? ¿Qué estamos diciendo acá? ¿Qué significa ese 18.000? 18.000 era la diferencia, ¿sí? Era la diferencia de precios respecto al 81 y es significativo, ¿no es cierto? $18.000, ¿de acuerdo? $18.000. Podríamos nosotros, si ustedes ven, aquí nosotros podríamos hacer un modelo mucho mejor especificado. Acuérdense que el concepto de causalidad en términos de regresión viene ligado al término de especificación, ¿no es cierto? ¿Será que el precio de una casa depende únicamente de el año donde se midió el precio y de la cercanía que tiene al incinerador? No, ¿no es cierto? Seguramente, acuérdense que acá los precios hedónicos, ¿no es cierto? Es decir, el precio de algo por lo que tiene. Entonces, seguramente una casa también va a estar determinado por la edad de la casa, cuántos cuartos tiene, el área de la casa, el área construida, cuántos baños tiene, los acabados, en fin. Existe. Entonces, todo ese ejercicio podríamos hacerlo aquí con todas estas, ¿sí? Podríamos hacer este ejercicio con mayores controles, ¿sí? Y lo que llegaríamos, ¿sí? Lo que llegaríamos es, que es esta cifra, ¿sí? Esta cifra a la que llegamos acá, esta cifra que teníamos acá, que es la diferencia entre el precio del 78 y el precio del 81, es mirar si este 11.000 era significativo o no, ¿no es cierto? Bueno, entonces esa diferencia es lo que nosotros conocemos aquí como el average treatment effect, el efecto promedio del tratamiento, ¿cierto? Entonces realmente lo que nos va a permitir la regresión es mirar si ese delta, ¿sí? Ese delta es estadísticamente significativo o no, ¿vale? Entonces mirar el antes y el después, ¿sí? ¿Cómo garantizo que el antes y el después sean comparables? Bueno, a través de varios controles, ¿no es cierto? Varios controles, de una buena especificación del modelo. Bueno, quiero terminar muy rápido. El ejercicio lo pueden hacer con más calmita, lo pueden, sí, sí, con más controles, acuérdate. Entonces, tamaño de la casa, número de habitaciones, ¿sí? Pues digamos que covariables, sí, controles o covariables, digamos, hablándolo así escuetamente, son lo mismo, ¿cierto? Digamos, normalmente uno cuando habla de covariables, uno normalmente habla de las covariables en escenarios de análisis de varianza, ¿no es cierto? Análisis de varianza, específicamente de ANCOVA, ¿no es cierto? Análisis de covarianza. O sea, la covariable es el equivalente de la regresora, de la variable X, ¿sí? Ah, perfecto. No, sí, sí. Digamos que, vuelvo y te digo, escuetamente, Patricio, podríamos hablar de controles o covariables indistintamente, ¿sí? Pueden haber, digamos, algunas ya diferenciaciones semánticas, pero sin entrar algunas no, diferenciaciones semánticas, no, algunas diferenciaciones, digamos, de contexto,
pero sin entrar en mayor debate podríamos decir que es lo mismo. Ahora, contrafactual, acordemos que contrafactual no es una variable, ¿no es cierto? Las covariables o los controles son variables. El contrafactual son individuos, ¿no es cierto? Son agentes, son empresas, son personas. Sí, no, perfecto, perfecta tu aclaración, Pati. Bueno, terminar muy rápidamente con cuál método seleccionar. El ejercicio, como les digo, lo pueden mirar más detenidamente, digamos, en sus casas. Pueden revisar el libro de Woolrich, de Introducción a la Econometría, ahí sale. Y si ustedes ven aquí sale entonces algunas viñetas sobre cuál método seleccionar, ¿sí? Sobre cuál método seleccionar. Entonces, digamos, aquí algunas características sobre la asignación aleatoria, algunas preguntas pertinentes a realizar sobre revisión discontinua, sobre diferencias en diferencias, sobre matching, propensity score matching, y las referencias, ¿no? Entonces, recomendado, digamos, el libro de Woolrich de Introducción a la Econometría, vuelvo y digo, como introducción, digamos, a los temas estadísticos. Las bases que hemos trabajado son de acá, el ejercicio y los ejercicios que revisamos son de acá. Para entender toda la parte nocional y conceptual de la evaluación de impacto, este libro del Banco Mundial es muy bueno. Este se consigue en internet de manera gratuita. Otro conceptual, pero ya pues avanzado, es el de Angrich y Pisk, el de Mostly Harmless Econometrics. Y, digamos, como libros implementativos, digamos, está el de Kantler, que aquí uno puede ya mirar, digamos, las aplicaciones de evaluaciones de impacto, ya particularmente en Stata, así como implementarlos. Hay un libro de la Universidad de los Andes, aquí en Colombia, muy bueno. Infortunadamente no es tan, ay, esto no es lo que quería ver, perdón. Infortunadamente ese libro parece que se agota mucho, ¿sí? Se agota muy rápido. Quería mirar la imagen. Este libro es muy bueno también. Guía práctica para la evaluación de impacto. Es un libro muy bueno en toda la parte implementativa. También lo pueden revisar. Y pues hay mucha literatura, ¿no? Unas complejas, unas muchísimo más complejas, unas súper complejas. Bueno, en realidad, digamos, pues ese tema, como les digo, matemáticamente tiene su nivel de demanda. Mira, este libro. Guía para la evaluación de impacto de Raquel Bernal y Jimena Peña, es un libro recomendable. Pero pues digamos que una buena noticia en torno a eso es que si uno se preocupa por tener, sobre todo toda la parte conceptual bastante clara, pues para eso hay herramientas estadísticas que nos ayudan con la solución de los problemas, ¿no es cierto? La solución de los problemas numéricos, porque ustedes saben que los programas nunca nos van a solucionar los problemas reales, ¿sí? Si cuál fue el impacto, cuál fue el resultado, si esto afecta o no afecta, simplemente me dar números, pero pues los números son la base del análisis. Bueno, mi mail es el siguiente, julian.melendez@softwarejonshop.com. Espero que lo poco que hemos visto, por lo menos haya algunas luces de revisión. Esa es la intención de estos cursos cortos. Les doy muchísimas gracias, como es habitual, digamos, por su participación, por su activa participación. Y bueno, no me resta más que desearles un muy feliz día y un feliz fin de semana. No, dentro de lo que nos queda, en la programación de cursos para este año, ¿sí? Les voy a mostrar antes de que salgan, por favor. Nos queda lo siguiente, quien quiera tener la programación de cursos, nos quedan los siguientes temas. Hoy terminamos con, estamos acá, impacto. Las próximas sesiones van a ser de análisis estadístico para las ciencias sociales. Vamos a tener en diciembre vamos a tener 2 cursos de manejo de R, de manejo de R, y terminaremos diciembre con gestión de bases de datos, ¿sí? Con gestión de bases de datos. Los invito una vez, para el 2017 vamos a tener una nueva programación. Muchos de estos cursos se repetirán, digamos, procuraremos que tengan ejemplos distintos o algo por si alguien quiere repetirlos, quiere afianzar algunos temas.
pero también pues la idea es tener algunos cursos nuevos. A todos les voy diciendo, porfa, a todos ustedes, pues nuestros muy queridos participantes de nuestros cursos cortos, en algún momento les estaré pasando tal vez una encuestica corta sobre sus intereses en torno a los webcasts y cursos que quieran que ustedes hagamos. ¿Listos? También, digamos, entonces, pues tratar de hacer como una evaluación, de mirar hacia dónde convergen, digamos, las necesidades, digamos, conceptuales, implementativas y que construyamos un poco, digamos, toda esta programación de cursos para el 2017 entre todos. ¿Listos? Entonces, desde una vez los invito a que, pues también ya tengan presente que vamos a tener este mismo esquema de trabajo para el 2017. ¿Vale? Bueno, entonces, nuevamente, muchas gracias. Acuérdense, julian.melendez@softwareshop.com y hasta la próxima. Chau, chau.